Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, en esta tarde, donde nos disponemos, Señor, a estar en tu presencia, a seguir en tu presencia, porque desde la mañana ya estamos, Señor, a tu lado. Gracias, bendito Señor. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús, que este culto sea dirigido por ti, que tú nos guíes, Señor, que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente completamente a ti, Señor, que ningún pensamiento fuera de lo que nos convoca, Señor, pueda desaparecer, y que estemos todos, Señor, unánimes, juntos, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Padre amado, porque nos permites estar aquí y que solamente tu nombre sea glorificado. Para ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, le doy la oportunidad para que nos dé la bendición a todos los que hemos llegado. Y si tiene algún aviso que darnos, también es la oportunidad. Hermanos, hermanas, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos, como decíamos en la escuela dominical recién, estamos con lluvia, ¿cierto? Para nosotros esto es lluvia, para los sureños no, pero para nosotros es lluvia. Y damos gracias al Señor por ello, ¿ya? Gotitas que caen. Hermanos, aparte de la bienvenida, ayer en nuestra reunión administrativa tomamos algunos acuerdos que para los que no vinieron los vamos a explicar. Hoy día se va a recoger la ofrenda va en beneficio de nuestros hermanos que están padeciendo allá en Venezuela, ¿ya? Entonces, si usted tiene ese deseo, ¿cierto? Y nos trajo la cantidad por X razones, usted puede dar un papelito, cuál va a ser su aporte, ¿no es cierto? Y ustedes, la fecha en que se compromete al devolverlo al hermano tesorero, ¿ya? Y eso sería, si usted la trajo, la entrega para la honra y la gloria del Señor. Ese sería nuestro primer aviso. El segundo, ¿no es cierto?, es que vamos a empezar a trabajar, Dios mediante, a través de grupos pequeños. Un día a la semana queremos juntarnos en algunos hogares para compartir de la palabra del Señor. ¿Ya? Toda inquietud, entonces, toda duda, consulta con el hermano Alex Jara. Él está encargado de organizar ese tema. Eso entonces serían los dos avisos. El tercer aviso, importantísimo, para las hermanas que dirigen el culto de oración, los hermanos que dirigen el culto de oración, que también dirigen el día domingo, que el día martes, ¿no es cierto?, el día martes del culto de oración, cuando usted tenga alguna petición, por favor no la traiga y la presente el martes, porque estamos viendo que hay mucho tiempo que perdemos en explicar en qué consiste la petición y muy poco tiempo para orar. Entonces, si usted tiene una oración, entonces, allá atrás está la lista de los hermanos que van a dirigir. Entonces, usted en el transcurso del día le manda un WhatsApp al hermano o hermana que va a dirigir, ¿no es cierto?, explicando en qué consiste su petición. Entonces, el hermano que va a dirigir ya tiene todas las peticiones y puede organizarla de una mejor manera. Eso, hermano, no se olviden, entonces, la petición, lo posible, a no ser que sea una de extrema urgencia, ¿no?, que no se pueda enviar por WhatsApp, entonces usted la envía por WhatsApp al hermano o la hermana que va a dirigir el culto de oración. Y nosotros, hermanos, seguir orando por nuestra iglesia, orando por las dificultades, problemas que podamos tener. Hicimos un cambio también, ¿no es cierto?, en compañerismo. Nuestra hermana Carolina, ¿sí?, está encargada ahora del Ministerio de Compañerismo, ya no es la hermana Avia, por si acaso. Esto es cualquier cosa, idea de compañerismo con la hermana Avia. Y nuestra hermana Andrea, aquí presente, quedó de ayudante de nuestro hermano José en lo que es la tesorería. Eso sería, hermanos, a grandes rasgos los avisos. Que el Señor les siga bendiciendo. No le pedí los versículos al pastor. ¿Podría decirnos para que busquemos todos en nuestra Biblia en la lectura de la predicación, pastor, por favor? Para que busquemos todos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos. Mateo 6. Versículo del 9 al 15, ya, hermano. Una vez más les invito a ponerse en pie
Mateo 6, del 9 al 15. Lleva por título, no, me equivoqué, Mateo. Casi leo otro. 6 del 9 a 15 ya. Ahora sí. Todos juntos, mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra. Tomen asiento, mis hermanos. Esta es la oración modelo para nuestras vidas, cómo orar al Señor. Y voy a leerles el Salmo. Todos los salmos nos invitan a la alabanza, ¿cierto? A la alabanza a nuestro Dios. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Poder y gloria en su santuario, aquí en este lugar que ha sido preparado para honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor porque podemos alabar y bendecir su nombre. Estamos contentos de alabar su nombre siempre, ¿cierto? Él nos da el privilegio de poder siempre estar dando gracias al Señor a través de la alabanza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso tenemos que darlo a conocer donde quiera que vayamos, ¿cierto? Damos gracias al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, quiero dejar a tu siervo, Señor, aquí delante para que exhorte tu palabra, esa palabra que tú, Señor, le pones siempre en la mente, en el corazón a nuestro pastor, para exhortarnos a nosotros. Gracias, Dios bendito, porque tú eres grande y maravilloso, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros, Señor. Si no fuera por tu amor y tu misericordia, ¿dónde estaríamos? Te alabamos una vez más, te bendecimos y dejamos a nuestro pastor, Señor, para que nos pueda hablar, Señor, lo que tú quieres que escuchemos y que atesoremos de nuestro corazón, en nuestra mente y ponerla en práctica también, que por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, pastor. Mis hermanos y hermanas, no sé si usted escuchaba la expresión, es cosa de voluntad nomás. ¿Cierto? Siempre
Siempre la escuchamos y decimos que se refiere a que faltó la intención, que hay cosas que solamente requieren la intención. Por ejemplo, usted está acá hoy día, ¿por qué? Porque tuvo la voluntad de venir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, mi hermano, y me van a perdonar, pero seguimos hablando de lo que es la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija, cuando el Señor pone como modelo es lo importante, y siempre lo importante va primero. ¿Qué es lo más importante en la oración que nos pone el Señor como modelo? Dice, Padre nuestro. Nos deja todo, ¿no es cierto?, cobijado. Está bien. Pero después empieza, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y después recién nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero nosotros siempre empezamos al revés. Empezamos por nuestras necesidades y después, Señor, que sea hecha tu voluntad. Pero cuando hablamos aquí, ¿no es cierto?, de lo que es voluntad, esa facultad que tenemos todos de decidir y de ordenar. ¿Ya? Yo decido, yo ordeno. Usted decide, usted ordena. Pero cuando se refiere a Dios, ¿no es cierto?, Él decide y Él ordena. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero ordenar nos falta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, en términos bien generales, hablamos primero de la voluntad soberana de Dios, o la voluntad decretada de Dios, y la voluntad revelada, o la voluntad permisiva o preceptiva, como dicen algunos. O sea, primero son los decretos de Dios. Frente a ellos nosotros no tenemos nada que hacer. No podemos modificar, no podemos argumentar nada. Dios cumple en su control absoluto que Él tiene sobre el universo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Usted ve cómo se coordina el universo. ¿Ya? No sé, a veces uno, si se pone a pensar usted, estamos en un planeta Tierra, ¿ya?, que lo vemos ancho, grande, inmenso. Pero no hemos puesto a pensar, hermanos, que este planeta flota, que no solamente flota, sino que sigue una órbita predeterminada durante los 365 días del año. No solamente eso, sino que hay muchos otros astros que están en la misma situación. No solamente flotan, sino que también tienen su órbita. Y además, este planeta va dando vueltas. Hoy día estamos acá, supuestamente estamos de pie, pero en la noche vamos a estar con la cabeza abajo y no nos vamos a dar ni cuenta. Dios lo propuso y lo dispuso así. Mientras existe la tierra, dijo, no va a faltar, y nombró todas las estaciones del año. Entonces ahí vemos, hermanos, que ahí Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y eso lo dice Pablo, ahí en Efesios capítulo 1, dice que Dios hace todas las cosas y nos da a nosotros una herencia, ¿no?, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros lo miramos así de lejos, pero cuando pensamos un poquito qué es lo que era Éfeso, era la capital, hermano, mundial de lo que es toda la astrología y todas esas cosas raras que hasta el día de hoy existen. Era tanto el fervor que la gente que tiene ahí, que cuando Pablo se atrevió a decir que había un solo Dios, que los demás eran ídolos, dice que la gente se juntó ahí y gritaron, hermano, no dijeron, gritaron a viva voz durante 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. 2 horas, imagina lo que eso significa, el fervor que esa gente tenía. Y ahí es donde Pablo dice esto, que Dios nos da herencia conforme al propósito de quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios tiene el control absoluto de todo. Dios tiene el principio y el final de este universo. Lo otro, mi hermano, es esa voluntad, como decimos nosotros, revelada o preceptiva, que son los mandamientos, la enseñanza y los principios que Dios ha dado a conocer mediante la Sagrada Escritura. A diferencia de la voluntad que hablamos recién, que es la soberana, la decretada de Dios, esta voluntad nosotros, si queremos, la obedecemos, si queremos, no la obedecemos. Por ejemplo, Dios ha dicho en su palabra, en términos prácticos nosotros, no dejando de congregarnos, pero nosotros podemos decidir si venimos o no venimos. También Dios dice que tenemos que orar por nuestro gobernante, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, tenemos que orar. Eso. Pero nosotros decimos si lo hacemos o no lo hacemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. También es una opción. Cuando Dios habla a través del profeta Miqueas, dice,
Dios le pregunta al pueblo, pueblo mío, Padre nuestro, ¿qué te he hecho? Le dice Dios. ¿En qué te he molestado? Y se pregunta el profeta, ¿cómo vendré y me presentaré delante de Dios? Sacrificio, plata. Y Dios le dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti, la voluntad de Dios para nosotros. Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Un ejemplo de ello, hermano, lo vemos en el patriarca Job. Dice que era uno de los hombres más ricos de toda la región. Tenía de todo. Era tan rico para los jovencitos que sus hijos hacían fiesta todos los años, hacían todos los días, se iban turnando para hacer fiesta. Pero llega un momento en que el hombre, ¿no es cierto?, es probado por parte del Señor y pierde todas sus cosas, pierde sus 10 hijos. Cuando Job escucha esto, pierde sus bienes, todo, él dice que se humilla, se rasura su cabeza y se postra y adora a Dios. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, ¿cómo esta voluntad, ¿no es cierto?, está puesta ahora al alcance de nuestra voluntad? Cuando hablamos entonces, mi hermano, de lo que es la palabra del Señor, hay un ejemplo ahí, cuando el Señor está ministrando, y los fariseos y los escribas dicen que traen a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley judía, esa mujer y el hombre, que no aparece ahí, debían ser apedreados, pero la colocan a ella en medio. Y le dicen, lo confrontan al Señor. La voluntad es que esta mujer sea apedreada. Entonces, como insisten, el Señor le dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Entonces, hermanos, vemos ahí lo que dice la palabra del Señor, que de los más ancianos hasta los más jóvenes comenzaron uno a uno a salir. ¿Qué lo acusaba? Su conciencia. Su conciencia al final quedó el Señor y la mujer solo. Solo Jesús y la mujer. Entonces, hermanos, vemos ahí, hermanos, que el pecado, que es la desobediencia que nosotros hacemos frente a las cosas de Dios, ¿no es cierto?, es algo que Dios ha permitido, ¿cierto?, en su infinita sabiduría y gracia. Entonces, nosotros somos los que tenemos que escoger. Pero aquí está hablando, mi hermano, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, así también en la tierra. Debe ser nuestra prioridad en la oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta humanidad? Entonces, si oramos eso, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí tenemos una tarea enorme, hermano, porque cada persona que nosotros encontramos, si no es salva, la voluntad de Dios es que esa persona sea salva. Entonces, podemos orar, y estamos orando ahí, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Si nuestra familia es alguien que no conoce al Señor, también si oramos por la salvación, es orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos, hermanos, viendo en el día de hoy. Él dice que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, ahora, hermanos, cuando confrontamos la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, es donde nace el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue porque mataron a alguien, fue porque ellos decidieron en su corazón hacer su voluntad, vale decir, ser independientes de Dios. No conformarse a la voluntad de Dios. Pero Dios dice que nos vio a nosotros condenados y mandó a su Hijo. Dice, y mandó a su Hijo, el segundo Adán, y él decía, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, sino, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y del Padre. En Hebreos dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, Señor Jesús nos da el ejemplo, ¿cierto?, de buscar primero la voluntad de Dios. Entonces, aparte de eso, hermano,
nosotros somos llamados a buscar la voluntad de Dios. Somos llamados a ser discípulos, como vimos en la escuela dominical, pero también somos llamados a buscar la voluntad de Dios. Y buscar significa hurgar, buscar significa aplicar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, hacer algo, buscar la voluntad de Dios. Hermano, lo que tenemos en el día, ¿no es cierto?, se ve mucho porque no buscamos la voluntad de Dios, ¿ya?, sino que hacemos nuestra voluntad. Cuando Pablo le habla a la misma iglesia en Éfeso, le dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Dios nos manda ahora, ¿cierto?, a escoger en el día a día qué voluntad voy a hacer. La voluntad mía está conformada por mis circunstancias, está conformada por mis medios, está conformada por todo lo que tiene que ver con mi ser, pero la voluntad de Dios está conformada por lo que dice su palabra. Por ejemplo, dice que nosotros las cosas que hacemos en el día a día no tenemos que hacerlas para que nos vean, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Fíjate? Entonces tenemos que hacer, cuando hacemos las cosas, hacerlas, dice, como para el Señor, no como para el ser humano, sea lo cotidiano, sea lo espiritual o lo que nosotros queramos entender de alguna manera. Entonces eso nos implica, hermanos, que debemos ser entendidos. Por lo tanto, dice, no seáis entendido y sensato, pero por tanto no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor, comprobando que su voluntad es agradable y es perfecta. Por eso el Señor Jesús decía, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros, simples humanos mortales que vivimos en esta Arica del año 2026, cómo podemos, hermano, entrar a conocer la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cierto? El Señor Jesús nos pide para que podamos orar correctamente. En Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, ahí nos lleva, entonces, hermanos, que el requisito para empezar a entender la voluntad de Dios es renovar nuestra forma de pensar, ¿ya? Siempre he dicho, hermano, que nosotros como latinos tenemos el concepto de reparar. Cuando estamos viendo el auto, se le echó echó a perder el motor de arranque, llevamos motor de arranque o llevamos el auto con el motor de arranque para que lo repare. En sentido contrario, estos los hermanos de los países desarrollados, como le llaman ellos, cuando se le echa a perder el motor de arranque, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan para que lo cambien, lo renueven. Nosotros a veces reparamos nuestra forma de pensar, pero no la renovamos. Renovar significa cambiar, entonces, mi hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo enfrentamos el día a día? ¿Cómo enfrentamos las circunstancias que estamos viviendo? ¿De acuerdo a nuestra experiencia? ¿De acuerdo a nuestra capacidad? ¿De acuerdo a nuestros medios? Hay gente que cuando uno le habla del Señor, dice, yo no necesito eso. Mientras tenga plata en el bolsillo, estoy bien. Otro dice que el Evangelio es para los ancianos y para los niños, pero el resto de los mortales tienen que disfrutar la vida. ¿Pero para quién es el Evangelio? Para todo ser humano, porque todos somos necesitados de la palabra, todos somos necesitados de la salvación de Dios. Dios, viéndonos condenados, mandó a su Hijo. Imaginen el tremendo desembolso, inversión, sacrificio que hizo Dios para que usted y yo ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Su propio Hijo dejar su trono de gloria para venir a este mundo. Pero nosotros no lo entendemos. Por eso tenemos que renovar nuestra forma de pensar, ¿ya? Eso es lo que el Señor le dice, hágase tu voluntad. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Pero con eso es lo que estamos expresando, desconocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y si somos hijos de Dios, si tenemos comunión con Dios, entonces, hermanos, estamos claramente necesitados de que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer, yo necesito desear conocer, anhelar conocer, tener interés por conocer. Si no, no voy a conocer.
Si usted quiere conocer Santiago, los que no conocen Santiago, primero tiene que desear, me gustaría conocer, desear, anhelar, intentar. ¿Cómo entonces, hermano, podemos conocer la voluntad de Dios? Si no es a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está revelada, hermano, la voluntad de Dios. ¿Cómo también conocemos la voluntad de Dios? En oración. ¿Cómo también conocemos la voluntad de Dios, hermano? Palabra de Dios, oración, en la comunión con Dios. En sentarnos a esperar en la presencia de Dios. Jeremías decía frente a la desolación que estaba viendo su pueblo, cuando hayan sido derrotados, cuando están ya ahí en la miseria más grande, dice, el hombre que se siente solo y que se calle, que ponga su rostro en tierra para ver si Dios tiene de él misericordia. El hombre que se siente solo y calle, comunión. Dos ejemplos, mis hermanos, de la palabra del Señor. Jacob y Esaú, los hermanos que nadie quiere tener como hermanos. Pelearon por distintas razones. Jacob se va y después tiene que regresar, pero sabe que su hermano Esaú viene a él con gente armada. ¿Qué piensa él en su mente? Que su hermano viene a hacer justicia, a tomar venganza, en definitiva, a matarlo. Entonces Jacob tiene miedo, que es natural, ¿no es cierto? Miedo natural de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Jacob? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros? Jacob recurre a lo que dice la palabra de Dios. Reclama la promesa de la palabra de Dios. Reclama lo que Dios ha escrito, porque lo que Dios ha escrito tiene que cumplirse. Y dice, y tú has dicho, refiriéndose a Dios, y tú has dicho, Señor, yo te haré bien y tu descendencia será como arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Se fijan? Entonces, Jacob recurre a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y aplica esa palabra de Dios y reclama esa palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, Dios le dice, y él dice, si tu presencia no va conmigo, y le reclama la presencia del Señor. Entonces, una de las necesidades que tenemos, hermanos, es reclamar las promesas que están en la palabra de Dios. Reclamarlas, porque si Dios lo dijo, tiene que cumplirse. Si usted sabe lo que pasó después, ¿no es cierto? Que él, en su circunstancia humana, él va preparando regalitos, ¿sí? Para él, para que su hermano se vaya ablandando. Y cuando su hermano viene, ¿qué son esas cosas que están ahí? No, son regalos. Y viene y se abrazan los dos. Hay reconciliación. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque Jacob tomó el hecho de usar la palabra del Señor. Hay otro ejemplo ahí también, en Hechos 4, la iglesia había experimentado un evento muy grande, pero Pedro y Juan son apresados porque hubo un milagro ahí, un milagro tremendo en las puertas del templo, en la entrada por ahí. Y los apresan a Pedro y a Juan. ¿Con qué poder han hecho este milagro? Y ellos le dicen, Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, Señor de Cristo, y en el nombre de Él hemos hecho este milagro que ustedes ven. Y todos quedan así. No hayan que hacer. Y no pueden, ¿no es cierto? No pueden hacer nada. La multitud veía todo lo que había pasado. Entonces, lo sueltan, pero dice, no hablen más de Cristo ni de la resurrección de los muertos. ¿Y qué dicen ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ya? Pero ¿qué es el miedo en la iglesia? ¿Qué es el temor? Entonces, ¿qué hace la iglesia en ese entonces? ¿Qué hizo la iglesia? Se juntaron en un culto de oración, día martes. Dice la palabra que ellos, unánime, alzaron la voz y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo David dijiste, porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en una con el Señor y contra su Cristo. Para hacer verdaderamente se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado
antes que sucediera. Están contando las circunstancias, pero están aplicando la palabra de Dios. Señor, tú dijiste. Y la petición, ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo. No piden que Dios les quite la amenaza y la persecución. No piden que Dios les quite lo terrible que están pasando. Y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Significa, hermano, que las circunstancias negativas son un aliciente para hablar de que Cristo vive, de que Cristo salva, de que Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y agregan, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Resultado de esa oración, basado en lo que Dios dijo en su palabra, dice que el lugar en que estaban todos congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No habla aquí de que las circunstancias adversas cambiaron, no habla aquí de que la persecución terminó, no. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios debe ser el anhelo de nuestro corazón en la oración. Que se haga tu voluntad. Pero no ese cuando se presentamos una petición al Señor, Señor, bueno, Señor, sánalo si tú quieres. No, buscar en la palabra cuál es la voluntad de Dios. Usted puede leer los salmos, y en los salmos hay muchas vivencias en las cuales el salmista presentaba una situación delante de Dios. Y esa la podemos aplicar a la situación que estemos viviendo. ¿Y cómo lo vamos a saber eso? Porque el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Él nos da testimonio de que esa palabra es la que tenemos que explicar. ¿Cómo lo vamos a saber? No hay un método, no hay una acción itineraria, punto 1, punto 2, punto 3, pero el Espíritu Santo le da testimonio porque hay algo en su corazón que va a cambiar su apreciación de la situación, que va a cambiar la apreciación que usted tiene de las circunstancias y le va a llevar a orar en otro sentido, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, hermano, la voluntad de Dios debe ser el anhelo de nuestro corazón. Y frente a cada situación, hermano, no solamente decir simplemente si es tu voluntad, sino buscar en la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, cuál es el propósito de Dios para esa situación. Porque Dios tiene un propósito para cada vida. Y el propósito de Dios, hermano, es que seamos, hermano, reflejo de lo que es el plan de Dios para este mundo. Sea su propio Hijo, hermano, siendo el Dios eterno, pidió y vino a habitar entre nosotros. Y habitó, ¿no es cierto?, en un mundo que no era santo, en un mundo que no quería saber nada de Dios, en un mundo religioso. Y al final Él entregó su vida conforme al propósito de Dios. El problema está, hermano, que nosotros calculamos la voluntad de Dios hasta el último día de nuestras vidas. No miramos lo que sucede más allá. No contemplamos lo que va a pasar después que el Señor venga o nosotros nos vayamos. Pensamos que nuestra vida es desde que nacimos hasta que morimos. Pero Dios mira, ¿no es cierto?, de eternidad a eternidad. Y ahí es donde nace su balance. Y Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente que podamos vivir no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y eso, hermano, es buscar la voluntad de Dios. Y ahí vamos a comprobar, mi hermano, a cambiar nuestra forma de pensar, vale decir, de ver y afrontar las cosas, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Le invito, hermano, para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está tu iglesia, la iglesia Cristo te ama. Desde la más pequeña, Señor, hasta el más anciano. Declaramos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Ninguno está aquí por casualidad, Padre amado. De que todos estamos aquí, Señor, porque tú tienes un propósito para cada vida. Y ese propósito tenemos que buscarlo en tu voluntad, Señor. Por eso ayúdanos, Padre amado,
para que podamos renovar nuestro entendimiento, para que dejemos de pensar conforme a nuestra formación ideológica, nuestra formación cultural, nuestra formación que tenemos de las experiencias, y que podamos pensar, Señor, conforme a lo que tú tienes ya preparado de antes del comienzo de los tiempos. Bendice, Señor, cada hogar aquí representado. Tenga misericordia, Señor, de cada vida. Tenga misericordia, Señor. Manifieste su gracia, manifieste su poder en medio de su pueblo. Que su nombre sea conocido, Señor, en este 2026 por la iglesia Cristo te ama. Que cada uno de nosotros, Señor, en las circunstancias que podamos estar viviendo, podamos reflejar con nuestra vida que tú eres el Señor, que tú eres el mismo, que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos y para siempre. Padre, y que en nuestra oración podamos, Señor, pedir que se haga tu voluntad. Tu voluntad, Señor, que es buena, es agradable y perfecta. Para este mundo, Señor, tiene un propósito, es que tu Hijo venga. Ayúdanos, Padre amado, también a entender que tu voluntad está dispuesta de esa manera. A orar, Señor. Escuchamos la voz que dice en Apocalipsis. Cuando tú dices, Señor, y aquí vengo en breve. Tú tocas la puerta, Señor, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para del corazón, con sinceridad, con amor, Padre, con intensidad, poder decir, sí, ven, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos al Espíritu Santo que sea actuando, activando, motivando, cambiando, transformando cada vida aquí presente. Que cada vida aquí sea acomodada, Señor, a tus propósitos. Tus propósitos eternos que no entendemos a veces, Señor, pero que son buenos, que son agradables y perfectos. Señor, reciba la honra, la gloria y la adoración. Y que esta semana, Señor, podamos buscar tu voluntad, Padre hermano, del más pequeño al más adulto. Y podamos entender, Señor, el amor tuyo, podamos entender tu propósito y podamos darte, Señor, toda la alabanza, toda la gloria y la honra que tú mereces. Señor, este es el día que tú hiciste, por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en ti, porque tú eres el mismo, tú nos amas y siempre nos has amado y siempre nos has amado. Y nos escogiste, Señor, de antes de la fundación del mundo, con un propósito, Señor, anunciar tus virtudes, hablar de tus virtudes. Tú, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra en esta tarde que ha sido exhortada y que podamos realmente ponerla en práctica. Hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Debemos hacerlas. Gracias al Señor porque siempre nos da una y otra oportunidad. Y donde quiera que vayamos debemos pregonar este evangelio. Y debemos orar al Señor, así como dice la palabra del Señor. El modelo que nos dejó el Señor de oración, así debemos hacerlo.